Buenas noches, soy Viviana Álvarez, bienvenidos a Azteca Opinión. La información nacional e internacional abordada con sentido crítico, plural y a fondo nos permite ponerla en contexto. Jaime Sánchez Uzarrey en esta ocasión conversa con César Camacho Quirós, presidente nacional del PRI. El único programa donde te ofrecemos lo más relevante del debate legislativo en una crónica con profundidad, conocimiento y dinamismo. Cámara Libre con Lili Telles. Luis Carlos Ugalde y José Antonio Crespo son los anfitriones de Periférico 1313, quienes conversan con Carlos Navarrete, aspirante a la dirigencia nacional del PRD. ¿Es un nuevo momento mexicano? La inversión fluye hacia nuestro país. ¿Estamos haciendo lo correcto? Antonio Ruiz Galindo Terrazas, presidente de Amexcap, nos lo explica en La Billetera. Te esperamos todos los días a partir de la medianoche en Azteca Opinión por el 13. Si quieres volver a consultar nuestros programas, puedes hacerlo a través de nuestras acostumbradas redes sociales. Comenzamos. César Camacho, muy buenas noches. Hola Jaime, buenas noches. Gracias a ti y a quienes nos escuchan y ven que son muchos. Gracias. Ojalá que tengas razón. Presidente nacional del PRI. Ya se terminó el ciclo de las reformas prácticamente. Bueno, podrán venir más reformas, pero digamos la parte toral de las reformas ha concluido y estamos prácticamente entrando en la dinámica del proceso electoral 2015. Y tú hiciste una propuesta que ha sido muy polémica, cuando menos para algunos sectores, en el sentido que ya se había hecho anteriormente, de reducir el número de diputados de representación proporcional y el número de senadores, ¿no es cierto? Efectivamente, lo que hicimos en el PRI, Jaime, es recoger una demanda ciudadana que quiere eficacia legislativa, quiere colaboración respetuosa, diálogo republicano con la presidencia de la República, pero con un bloque, así lo creemos, más compacto, más pequeño, donde se procesen más fácilmente las decisiones. 100 diputados plurinominales menos y los 32 plurinominales del Senado quitarlos. O sea, eso dejaría 400 diputados. 400 diputados, 96 senadores. Sí. Porque partimos de la base que en 1986, cuando se establecieron 200 diputados de representación proporcional, este país era otro. Hace 28 años no había un sistema electoral tan competido como ahora, donde cualquier partido puede ganar y perder. Nosotros hoy estamos en una situación mucho mejor que la de hace algún tiempo, pero perdóname, en 2006 ganamos 68 de 300 diputaciones e incluidos los plurinominales fuimos 106 de 500. Lo digo a propósito de quien cree que es una propuesta para beneficiar al PRI, es una propuesta para hacer más ágil la toma de decisiones en el Poder Legislativo. Ahora sí, justamente el argumento que se ha manejado es ese, que al reducir el número de diputados de representación proporcional y senadores, lo que se va a favorecer, y esto es cierto, va a ser el principio de mayoría absoluta de los que son electos en los distritos, y entonces la representación proporcional va a tener un menor peso, o va a ser menos igualitaria, digamos, con la votación que obtuvo cada partido. No obstante, Jaime, eso nos hará más competitivos a todos, es decir, nos obligará a ir con mejor equipaje en sentido amplio, con candidatos más prestigiados, más combativos, más persuasivos a las elecciones, pero no pretendemos cambiar las reglas electorales. Por eso he insistido en que este no es un tema electoral, porque no pretendemos que se modifique el mecanismo para acceder a los diputados de representación proporcional. Queremos que se garantice el pluralismo en la composición del Poder Legislativo, pero pregunta, que, insisto, seamos más competitivos. Ese famoso tope de 8%, que ningún partido puede tener una sobrerepresentación arriba del 8%, ¿se mantiene? Se mantendría idéntico, sí, se mantiene. Ahora hay una regla adicional. Nadie puede tener más de 8% de sobrerepresentación, ni menos de 8% de subrepresentación. Es decir, hacer que el número de representantes populares sea lo más cercano posible al porcentaje de votos que se tuvo en las elecciones. Ahora, el PAN o el presidente Calderón había formulado en algún momento esta misma idea de reducir el número de diputados y senadores, pero en el caso de la Cámara de Diputados planteaba que fueran 260 de mayoría, sí, de mayoría y 40 de representación proporcional, si no me acuerdo mal, ¿no? O algo así. Y entonces eso daba una reducción, pero se seguía manteniendo el mismo
porcentaje entre representación proporcional y diputados de mayoría. Mi convicción es que la gente quiere conocer perfectamente, quiere saber la identidad del diputado al que elige, al que le va a dar su voto. Es decir, en términos jurídicos amplios, todos son electos, los 300 y los 200 ahora. Pero esos 200 de representación proporcional tienen una relación menos directa, menos identificable con el elector. Y bueno, hay en otros países no existen los diputados aquí llamados uninominales, es decir, hay un porcentaje de votos para tal partido, ese porcentaje de diputados tendrá, es lo más exacto, lo aritméticamente correcto, pero hay una total desvinculación entre el elector y el diputado. Por eso en este país hemos adoptado un sistema mixto con preponderancia de los diputados que compiten en un distrito cuyo rostro, cuya identidad conoce el elector, por quienes normalmente vota, calificándolo o descalificando a los contendientes de ese candidato. Bueno, es muy polémica la propuesta, pero ahí está, y está caminando sobre la base de una colecta de firmas para que esto se vuelva una consulta popular. Efectivamente, pero quiero llamar la atención sobre esto porque no somos el único partido que ha sugerido hacer una pregunta el día de las elecciones, es decir, si esto prospera el 7 de junio del año próximo se harían las preguntas en la consulta popular, en la consulta ciudadana, pero la nuestra, a decir de las encuestadoras que han publicado sobre este particular, es la más popular. Por eso esto no es, diríamos, una ocurrencia de un partido, sino es una sensibilidad del PRI sobre algo que le importa a los ciudadanos. En eso tiene razón, pero esta popularidad de la propuesta está asociada justamente en que hay una gran molestia entre los ciudadanos respecto de la clase política en su conjunto. Priistas, perdistas, panistas, entre otras cosas por los hechos de corrupción que antes se pensaba que eran exclusivos de la época del PRI y que ahora, bueno, han florecido como las 1000 flores que decía Mao, ¿no? En todos lados hay. Entonces hay un desprestigio de la clase política muy fuerte, ¿o me equivoco? No, estás en lo correcto. No quiero, diríamos, abusar de la generalización, pero la política, la representación política, los partidos, estamos teniendo una crisis en el mundo. Una crisis porque la representatividad, los ciudadanos no la sienten completa o suficientemente eficaz. Yo por eso creo que lo que tenemos que hacer los políticos es dar resultados, más que echar mano de un catálogo de pretextos de por qué las cosas no salen, explicar menos y dar resultados mucho más apetecibles. Ese es el reto. Hay quien dice, citando a Maquiavelo, que el valor supremo de la política es la eficacia. Entonces estarías en esta línea. Estoy en esa línea y déjame decirte... Pero escabulliste mi asunto. No, mi asunto es el asunto de la corrupción. No, a ver, no. ¿O tú crees que es un...? No, a ver, no. Yo creo que tenemos que cobrar conciencia de que es un fenómeno que existe, que no es un fenómeno que le guste a nadie, que no solo es algo contra la ley, sino es algo contra la ética, es algo contra la buena relación, contra el civismo, contra una sociedad democrática que quiere ir todos los días para arriba. Y yo sí creo que es un fenómeno no privativo de ningún partido, no privativo de la política, pero los políticos y la gente que tiene una autoridad, es decir, que está investida de autoridad, son los primeros o somos los primeros en asumir o en deber asumir responsabilidades para su combate eficaz. Una de las primeras iniciativas que presentó el presidente Peña fue justamente una Comisión Nacional Anticorrupción. Y esa Comisión Nacional Anticorrupción a la fecha está atorada. Está atorada, es cierto, no, y además te leí en su momento porque pusiste el énfasis, sí, tal cual, soy tu lector asiduo. No, te agradezco mucho, no le cambies. Entonces, me hago cargo de que es uno de los temas pendientes, incluso, bueno, no es un asunto que nadie desconozca. La Secretaría de la Función Pública tiene un encargado del despacho. O sea, no hay un secretario porque hay un subsecretario encargado del despacho en espera de que mute la secretaría por una instancia gubernamental, para no ponerle nombre y apellido porque no me toca a mí, para que mute en un organismo, en una entidad jurídica y política que sea eficaz. Hay que decirlo como es uno de los pendientes de la agenda nacional y hay que entrarle. Y el PRI obviamente está comprometido con el tema. Porque si uno lee las encuestas respecto de las reformas aprobadas, que bueno, algunas son favorables, otras son desfavorables respecto de la opinión, mucha de la opinión desfavorable se basa justamente en el sentimiento de que si no se elimina en estos niveles de corrupción, pues estas reformas van a generar nuevas formas de corrupción. Yo no abundo por estar de acuerdo. Yo creo que las reformas son una cauda de instrumentos para que haya más eficacia en el gobierno.
Y llamo la atención de esto porque el presidente Peña ha dicho varias veces desde la campaña y después ya como presidente que es un hombre que busca la eficacia. Incluso se ha calificado, entre otros adjetivos, como un hombre pragmático. Es decir, obviamente tiene principios que cuidar, tiene valores que impulsar, pero es un hombre que busca siempre dar resultados. Las reformas lo son. Y también vale la pena decir que aunque las reformas están terminando, no se ha dedicado el gobierno federal solo a impulsar y a echar a andar en el origen las reformas. Es un gobierno que en estos 2 años ha puesto en marcha un programa de infraestructura muy importante, sin precedentes. Es un gobierno que está comprometido en materia de política social con la gente que tiene menos y por eso echó a andar la cruzada contra el hambre. Y ahora, importantemente, el cambio no solo de nombre, sino el cambio de fondo del programa vertebral de la política social. Estás haciendo propaganda, pero esto no, funciona. estoy siendo una caja de resonancia de algo que me convence. Porque, por ejemplo, aquí, Jaime, lo diré en 30 segundos, no basta que a la gente le entregues cosas o dinero o comida. Hay que, por ejemplo, hacerlos sujetos de crédito para que haya proyectos productivos que les permitan trabajar para ganar. Vamos con el tiempo y volvamos al asunto de la propuesta que ustedes tienen de reducir el número de diputados y senadores. Si la consulta popular se hace, y se va a hacer porque, bueno, supongo que ya tienes prácticamente las firmas. Las tenemos, pero no hemos hecho público porque vamos a sobrepasar el número mínimo que se requiere. ¿Quién va a decidir si se hace o no se hace? Ustedes proponen y lo quién decide. El siguiente paso es la Corte, que tiene que verificar la constitucionalidad de las preguntas, de las que hayan pasado el primer filtro, que es tener el mínimo de firmas, que son 1.605.000, que es el equivalente al 2% de la lista. Ahora, quienes están en contra de esta consulta dicen que no es válida porque estos referéndums o consultas, como tú bien dijiste en algún momento, no se pueden aplicar a temas electorales. Insisto, eso es cierto, pero esto no es un tema electoral, esto tiene que ver con la composición del poder público, esto tiene que ver con la integración de uno de los poderes de la Unión, del poder legislativo. Ahora, supongamos que se integra, supongamos que la Corte la aprueba, supongamos que pasa, y bueno, por lo que dicen las encuestas, que es aprobada porque la mayoría dice, pues sí. Esto entraría en vigor en 2018. Pero esto tiene un carácter vinculatorio. Si es que tiene el 40% de los apoyos de los electores. ¿Automáticamente? Sí, que es un umbral francamente alto. Así es. Sí, pero automáticamente pasaría. Sí. Ya no tendría que pasar por el Congreso. Insisto, sí, tendría, ya diríamos, pasa por tener ese porcentaje de voto, diríamos, de respaldo popular, que además vale la pena decir, desde 1824 es la primera vez que hay un ejercicio de democracia directa, porque hasta ahora las grandes decisiones se han tomado por los poderes constituidos que resuelven en nombre y representación de los ciudadanos. Se nos acaba el tiempo, César. Hay un punto que hace, bueno, yo digo, tú vas a decir que no, pero a mí se me hace que hace cuando menos lucecitas amarillas, y es el tema de la economía. O sea, llevan prácticamente 2 años en el poder, la economía no ha despuntado. La oferta inicial fue que hubiera un crecimiento, una tasa de crecimiento mucho más alta. Se vinculó esto con las reformas. Vienen las reformas, va a haber una tasa de crecimiento esperada de 3.7% para el próximo año. Algo no está funcionando bien. La economía está creciendo. En Gerundio está creciendo ahora mismo, las previsiones para el segundo Gerundio semestre. caminando. Gerundio caminando. Y yo soy un convencido de que las reformas ya están empezando a dar frutos y por eso la actitud de los inversionistas, de los generadores de riqueza es positiva y es esperanzadora. Nos acabó el tiempo. Gerundio caminando, pero ya los alcanzó el tiempo, porque las elecciones de 2015 están a la vuelta de la esquina. Pero no solo es por las elecciones, yo creo que este país tiene que crecer en oportunidades y habiendo riqueza que se genere, habrá que repartir. ¿Cómo ves el 2015 en muy pocas palabras, porque se nos acabó el tiempo? Es un año retador, estamos trabajando porque queremos ganar la mayoría de las 1.959 posiciones que están en juego y queremos hacerlo con buenos candidatos, con buenas propuestas, pensando primero en México y enseguida en los partidos y en los políticos. No quieres un carro completo, sí. Es un asunto de la prehistoria, el carro completo. Somos un partido de demócratas, pero vamos a jugarle derecho a nuestros candidatos. A nadie vamos a postular para que pierda, aunque admitiremos donde no triunfemos. César, te agradezco mucho. Yo a ti. Buenas noches. Buenas noches, En Contexto. Hasta la próxima semana.
¿Sabe usted cuánto va a costarnos a los contribuyentes el proceso electoral de 2015? Un especialista calcula que quienes pagamos impuestos vamos a desembolsar algo así como 37.600 millones de pesos. Y lo desglosa así: 18.600 millones solicitados por el nuevo Instituto Nacional Electoral, de los cuales 5.300 millones serán para los partidos políticos. El Tribunal Electoral, por su parte, está pidiendo que le presupuesten 3.000 millones. Hasta ahí llevamos 22.500 millones de pesos. Pero si a lo anterior sumamos el gasto de 32 institutos y 32 tribunales electorales locales en 2015, más el financiamiento para los partidos a nivel local, los cálculos más conservadores arrojan una suma de 16.000 millones de pesos. Así, el gasto electoral nacional pagado con los impuestos de todos llegará el año que entra a 37.600 millones de pesos. Una barbaridad, ¿no cree usted? Porque para empezar, en 1991, año en el que se crea el ya desaparecido IFE, este ejerció solamente 1.000 millones de pesos. En poco más de 2 décadas, la cantidad que ahora demandan las elecciones es 37, casi 38 veces mayor. Una barbaridad. ¿A poco no? Porque comparando cifras, nuestras elecciones son muy, pero muy caras. Solo para que nos demos una ligera idea de lo que significan esos más de 37.000 millones para elecciones, habría que ver que, según datos de las autoridades hacendarias, esa cantidad es equivalente a los activos de 6 instituciones crediticias de la esfera gubernamental: Nacional Financiera, Sociedad Hipotecaria Federal, Bancomext, Banobras, Banejército y Bansefi. En un año, pues, gastaremos en elecciones lo que valen 6 bancos juntos. En un año, repito. ¿A poco no es una barbaridad? Pero todavía peor, sumado a los recursos que recibirán los partidos políticos en 2015, tanto los que les entrega la Federación como los que les dan las haciendas estatales, estos, los partidos políticos, podrán disponer de 8.800 millones de pesos. ¿Y sabe usted cuál es el presupuesto que este año ejerce la UNAM? 8.300 millones. Son 500 millones menos que los que recibirán los partidos políticos el año próximo. Algo está mal en nuestra democracia, ¿no cree usted? Que los partidos políticos tengan a su disposición más recursos que la máxima casa de estudios superiores no parece ser correcto. La democracia no puede ni debe ser tan cara. ¿O usted qué piensa? ¿Que así deba ser? Soy Francisco Rodríguez, le agradezco su atención. Lo invito a reencontrarnos aquí la próxima semana. Mientras tanto, le deseo, como siempre, que haya buenas gracias y muchas, muchas noches.